Capítulo 179. Dijeron. ¿Esa persona es poderosa? Al mismo tiempo, dos hombres estaban uno al lado del otro en la barandilla del barco. Sintiendo la suave brisa marina, uno de ellos habló. Nunca esperé que la batalla en Marineford fuera tan intensa. Ahora tengo la oportunidad de enfrentarme a los marines cara a cara, tal como lo hizo el jefe en su día. Atacar Marineford activamente. ¿Quién más tendría el valor de hacerlo? El orador vestía un abrigo de piel negro, tenía el pelo peinado hacia atrás, una larga cicatriz horizontal en el rostro, un pendiente en la oreja derecha y un gancho dorado en la mano izquierda. No era otro que uno de los antiguos 7 señores de la Guerra del Mar, el usuario de la fruta arena, Sir Crocodile. A su lado estaba un hombre que vestía un yukata estampado, con un peinado de moño, una espesa barba negra en el mentón, una cicatriz con forma de rayo en la esquina del ojo izquierdo, una complexión corpulenta y 2 grandes dientes que sobresalían de su mandíbula inferior. Uno de los actuales 7 señores de la Guerra del Mar. Jinbe, el Caballero del Mar. En efecto. El jefe le da mucha importancia a esta batalla. Jinbe se cruzó de brazos y habló lentamente. Ambos, que normalmente nos mantenemos alejados del foco de atención, hemos sido convocados esta vez. Al igual que Crocodile, también era uno de los subordinados de Bob. Bob les había notificado que se dirigieran a Marineford antes de la ejecución pública de Ace. ¿No eres uno de los 7 señores de la guerra? Los marines te están llamando, ¿verdad? Crocodile exhaló una bocanada de humo y miró a Jinbe. Lógicamente, ¿no deberías estar con Hancock y los demás ahora? Eso no es asunto tuyo. Respondió Jinbe con indiferencia. Al oír esto, Crocodile volvió su mirada hacia la parte delantera del barco y no preguntó más. Sin embargo, su conversación aparentemente casual dejó a los demás en el barco completamente conmocionados. ¿7 señores de la guerra? Murmuró Luffy aturdido, con los ojos muy abiertos. ¿Marineford? Buggy sintió que algo iba terriblemente mal. Gotas de sudor ya se formaban en su frente. Los dos, que habían estado luchando hace unos momentos, quedaron atónitos al escuchar la conversación de Jinbe y Crocodile. El cuerpo de Luffy se aflojó, retorciéndose en forma de pretzel, mientras que las extremidades de Buggy se separaron y su cabeza y cuerpo ya no estaban alineados. Al ver que ambos empezaban a adoptar formas extrañas, Jinbe y Crocodile asintieron en señal de comprensión tácita. «Jajaja. Nunca esperé que fueras uno de los 7 señores de la guerra», exclamó Luffy, con una emoción palpable tras recibir la confirmación de Jinbe. «No me extraña que seas tan poderoso. Sabía que este tritón, que tenía una buena relación con él, no era una figura común, pero nunca imaginó que era uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Aunque a menudo hablaba de convertirse en el rey pirata, era muy consciente de que su fuerza actual todavía estaba lejos de igualar a las principales potencias de los mares. Espera. ¿Acabas de decir Marineford?, gritó el cabeza de Buggy, tendido en la cubierta, con la boca abierta. ¿Ese es tu destino? Un momento. ¿Este barco se dirige a Marineford? Sí. Cocodrilo sonrió con sorna, mirando al payaso que se había partido en pedazos, fingiendo sorpresa. Este barco se dirige hacia allá. ¿Te diste cuenta hace poco? ¿No ha tendido ya el marine una red ineludible ahí? Barba Blanca, Shiki y Kaido van hacia allá. El corazón de Buggy prácticamente le saltaba del pecho y el terror en su rostro era inconfundible. Rápido, cambien de rumbo. Van directos a la muerte. No tenía intención de salir de Impel Down solo para marchar directamente a Marineford. Eso sería un suicidio. Y no era solo él, los prisioneros que hacía un momento estaban de fiesta y ahora estaban empapados en sudor frío tras escuchar la conversación. Nuestro destino es el cuartel general de la Marina. Dios mío. ¿Por qué está pasando esto? Es aterrador. Quizás sea mejor que vuelva a la cárcel. Al menos podré salvar mi vida. ¿Qué hay que celebrar? Esto es prácticamente un banquete fúnebre. Su desesperación reflejaba perfectamente la de Buggy. Estaban completamente desesperados. Jajaja. Marineford, ¿eh? Luffy estaba de pie en la proa del barco, contemplando la tenue silueta de los edificios, con los puños apretados. Ahí es exactamente donde me dirijo.
Originalmente había planeado rescatar a su hermano Ace y ahora se dirigían directamente a Marineford, ahorrándole muchos problemas. Oye. Reacciona. Esto no es un juego. Gritó desesperado Buggy, que acababa de recuperarse de su estado de dispersión. Ya estaba sintiendo el peso de la desesperación cuando la enorme estructura de Marineford apareció a la vista. Solo verlo fue suficiente para que Buggy sintiera una abrumadora sensación de presión. Y eso era solo el exterior. En su interior, la Marina sin duda había movilizado sus mayores fuerzas de la historia. Después de todo, se enfrentaban a 3 de los piratas más notorios. ¿Qué hay que temer? Con nuestro líder Bob, estos del cuartel general de la Marina no son más que basura. Crocodile habló con el mayor respeto, su tono cambió automáticamente cuando mencionó ese nombre. En la historia original, el objetivo de Cocodrilo siempre había sido derrotar a Barba Blanca. Pero bajo la influencia de Bob, ahora persiguió a Bob como su objetivo final. La fuerza de Bob lo había impresionado profundamente. Así es. La Marina es fuerte, sobre todo los 3 almirantes, pero no son invencibles. Jimbe repitió las palabras de Cocodrilo. Nuestro líder Bob puede vencerlos. Aunque nunca se había enfrentado directamente a los almirantes de la Marina, después de conocer la fuerza de Bob, le resultó fácil llegar a esta conclusión. ¿Líder? Bob. Al oír a estas 2 poderosas figuras mencionar ese nombre, Luffy se sintió profundamente desconcertado. Su cerebro unicelular trabajaba furiosamente, intentando recordar cualquier información sobre esa persona. Pero pronto, sus pensamientos se confundieron. Nunca había oído hablar de esa persona. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué no lo conocía? ¿Es realmente tan fuerte? Luffy había renunciado por completo a pensar. Esto era demasiado para que él pudiera procesarlo. Se enroscó alrededor del asta de la bandera, estirando el cuello mientras se inclinaba hacia Jimbe, preguntando confundido. ¿Chelin? Ese nombre me suena. A diferencia de Luffy, la expresión de Buggy cambió al oír el nombre. El miedo en su rostro desapareció y fue reemplazado por una mirada pensativa. De repente, los ojos de Buggy se iluminaron. ¿Bob podría ser ese hombre de hace 40 años? Chicos, el poder de los 5 ancianos está escrito diferente a lo que tienen en el canon, por ejemplo. La fruta del diablo de Saturno es una fruta muy fuerte, ¿no, Gyuki? ¿Debería cambiarlo al poder de su fruta del diablo canon o dejarlo como está? Capítulo 180. Los piratas de The Rocks. Nunca esperé que supieras el nombre de nuestro líder. Esto realmente nos sorprende. Al escuchar mencionar a Buggy hace 40 años y ver su expresión de sorpresa al escuchar el nombre Bob, tanto Crocodile como Jimbe lo miraron con gran interés. ¿Chelin? ¿Qué pasa? ¿Es esta persona increíblemente fuerte? Al ver las reacciones de los 3, Luffy quedó completamente desconcertado. Estiró el cuello hacia adelante, inclinándose hacia Buggy. Trago. Ante las palabras de Cocodrilo, Buggy tragó saliva con dificultad y una capa de sudor fino apareció en su rostro. Él parecía completamente incrédulo. Bob. ¿Sigue vivo? ¿Cómo es eso posible? Ignorando la pregunta de Luffy, Buggy quedó completamente perdido en shock, murmurando para sí mismo. Recordó su tiempo en los Roger Pirates. Una vez, durante un momento de borrachera, el capitán Roger compartió con él un secreto enterrado hacía mucho tiempo. Se trataba de un hombre llamado Bob y su papel en el incidente de Goba Bay. Nunca imaginó que después de todos estos años, Bob, que había desaparecido de la vista del mundo, reaparecería de repente en la conversación, y como el líder de los 7 señores de la guerra, nada menos. Así que todavía está vivo. Al oír esto, Crocodile y Jimbe se rieron entre dientes. Por supuesto que nuestro líder está vivo y en excelente salud. La reacción de Buggy fue exactamente la que esperaban. En este mundo, cualquiera que conociera de Bob quedaría totalmente asombrado. Oye. Nariz grande. Aún no has respondido a mi pregunta. Al ver que Buggy seguía en shock y lo ignoraba, Luffy no pudo evitar hablar de nuevo. No solo él, sino también los cientos de prisioneros con sus uniformes a rayas se agolpaban a su alrededor. Sí. Dinos, ¿quién es ese Bob? ¿De verdad es tan fuerte? Debe ser bastante poderoso si es el líder de los 7 señores de la guerra, ¿verdad?
¿Cómo se compara con los almirantes de la Marina o los 4 emperadores? Nunca había oído hablar de él. Probablemente no pueda compararse con los 4 emperadores, o sería famoso en el extranjero. ... Los prisioneros, como Luffy, esperaban ansiosamente la respuesta de Buggy. Alguien así seguramente debe ser más fuerte que los 7 señores de la guerra, especialmente porque estaban a punto de dirigirse a Marineford. Con alguien como él, sus posibilidades de supervivencia seguramente aumentarían. Al escuchar las especulaciones de los prisioneros sobre la fuerza de Bob, Buggy les dirigió una mirada desdeñosa. ¿Almirantes de la Marina? ¿4 emperadores? Tu conocimiento es realmente limitado. Aunque Buggy no explicó directamente la fuerza de Bob, sus palabras llevaban un mensaje implícito. Comparados con Bob, los 4 emperadores y los almirantes no eran nada. Hace 40 años, durante la era de Rocks, Bob era el comandante más joven de los piratas de Rocks. Buggy contó la información que había aprendido del capitán Roger y la compartió con la multitud ansiosa que estaba frente a él. Cuando tenía unos 20 años, derrotó a leyendas como Shiki y Zephyr. Incluso mató a dragones celestiales y se apoderó de sus tesoros. La expresión de Buggy se tornó extremadamente seria y solemne en ese momento, tras reprimir por completo su sorpresa inicial. En aquel entonces, Bob era el segundo pirata más buscado del mundo, solo superado por el mismísimo Rocks. Ni siquiera Roger podía compararse con él. Aniquilando a un dragón celestial. Apoderándose del tributo celestial. Y fue aún más destacado que Roger durante el mismo periodo. Consiguiendo tales hazañas con poco más de 20 años, ¿qué clase de monstruo es? Las palabras llenas de errores sacudieron profundamente los corazones de los piratas. Incluso alguien tan simple como Luffy podía sentir el inmenso poder que Bob debía poseer en ese momento. ¿Quién era Roger? Era el único rey pirata reconocido por todos. Sin embargo, durante la era de Rocks, un hombre así quedó firmemente eclipsado por Bob. Naricero. Si Bob era tan poderoso, ¿por qué no habíamos oído hablar mucho de él hasta ahora? Luffy se agachó frente a Buggy, con el rostro lleno de curiosidad por Bob y los piratas de Rocks. ¿Y qué es eso de los piratas de Rocks que mencionaste? Los cientos de prisioneros que habían escapado de Impel Down sentían lo mismo. Luffy había expresado las preguntas que rondaban en sus mentes. Todo esto se remonta a una batalla conocida como el Incidente del Valle de Dios. Los pensamientos erráticos volvieron a Oro Jackson, recordando la expresión compleja en el rostro de Roger al relatar este suceso. Al escuchar esto, no solo Luffy sino también Crocodile y Jinbe se inclinaron más cerca. Estaban familiarizados con las primeras partes de la historia, pero cuando llegó el Incidente del Valle de Dios, solo sabían de su existencia y los detalles seguían sin estar claros. El rey pirata rara vez hablaba de esta batalla frente a otros, e incluso cuando le preguntaban, normalmente lo quitaba importancia con una sola frase. Durante el incidente del Valle de los Dioses, los dragones celestiales se preparaban para una ceremonia de sacrificio. Continuó Buggy, recorriendo con la mirada a su público. En ese momento, la tripulación pirata más poderosa del mundo, los piratas de las rocas, aprovechó la oportunidad para atacar el Valle de los Dioses. El gobierno mundial desplegó a muchos de sus combatientes de élite, y participaron casi todos los oficiales de alto rango de la marina. Buggy hizo una pausa. Y la fuerza de los piratas de Rocks era aterradora. ¿Qué tan fuertes son? Luffy, al escuchar la explicación de Buggy, sintió como si le hubieran presentado un mundo de fuerza sin igual que nunca antes había visto. Al ver que Buggy se detenía de repente, lo instó ansiosamente a continuar. Entre los 4 emperadores actuales, el capitán de los piratas de Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca, Big Mom de los piratas de Big Mom y Kaido, el capitán de los piratas de las bestias, casi todos eran comandantes de los piratas de las rocas en aquel entonces. Las palabras de Buggy impactaron como un rayo, resonando en las mentes de Luffy y los demás. Y uno de los legendarios grandes piratas, Shiki, también fue uno de sus comandantes. Auge. El señor 3, Luffy y los cientos de piratas abrieron los ojos en estado de shock. Una sola tripulación pirata había reunido a 3 futuros 4 emperadores y un pirata legendario. Y también estaba su capitán, Rocks, que era aún más poderoso que ellos. ¿Qué tan aterradora era esta tripulación pirata?
Sin embargo, dentro de dicha tripulación, Bob logró superar a todos, convirtiéndose en el segundo pirata más poderoso después de Rox. En otras palabras, su fuerza supera incluso la de los 4 emperadores. Una tripulación pirata tan poderosa, y aún así, finalmente sucumbieron al gobierno mundial, murmuró el señor 3 en voz baja. En su corazón, estaba asombrado por el poder de esta supertripulación pirata y temeroso del marine. Este viaje a Marineford estaba resultando mucho peor de lo que había imaginado. Capítulo 181. Comienza la guerra en la cima. En realidad, no perdieron contra el marine, simplemente es como el gobierno mundial ha estado difundiendo la historia. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Buggy mientras hablaba. ¿No perdiste contra el marine? Entonces, ¿por qué los piratas de Rox no aparecen por ningún lado ahora? Al oír esto, Luffy y el señor 3 quedaron desconcertados, al igual que los cientos de prisioneros. Todas las miradas se posaron en Buggy, esperando con ansias sus siguientes palabras. Sintiendo la intensa mirada de la multitud, Buggy se sintió muy complacido. Se aclaró la garganta y continuó. Durante la batalla del Valle de Dios, la fuerza de los marines fue excepcionalmente formidable. El propio Rox murió en batalla. Y justo cuando los piratas de Rox estaban a punto de colapsar y dispersarse, los mejores luchadores de la marina irrumpieron, tratando de eliminar los restos de los piratas de Rox. Pero en el último momento, Bob los noqueó a todos de un solo golpe. Ese puñetazo fue devastador. Las nubes del cielo se abrieron, el pico más alto del Valle de Dios se quebró y desapareció, y un abismo enorme apareció en el suelo. Después de eso, el Valle de Dios quedó sumergido. En cuanto a la derrota de los piratas de Rox, eso es justo lo que el gobierno mundial quiere hacerte creer. ¿Quién sabe, sabe? Después de escuchar el relato de Buggy, todos quedaron atónitos y clavados en el lugar. Ni siquiera Crocodile y Jimbe fueron una excepción. Les tomó un tiempo procesar lo que acababan de escuchar. Sus mentes daban vueltas como un mar tempestuoso. Esto es demasiado aterrador. ¿Qué clase de persona podría lograr algo así? El poder que mostró supera incluso a los 4 emperadores. No es de extrañar que no haya habido noticias de una batalla tan aterradora ni de una figura tan poderosa. Fueron omitidas deliberadamente. Los prisioneros, todavía con sus uniformes de prisión, expresaron sus reacciones más genuinas. Esta noticia fue simplemente demasiado explosiva. Hace 40 años, los más fuertes de la marina, Garp, Sengoku, Zephyr, Tsuru, Akainu, Aokiji, Kizaru, estas figuras que dominaban los mares, fueron noqueados por Bob con un solo golpe durante la batalla del Valle de Dios. Parecía algo salido de una fantasía salvaje, completamente increíble. Naricero, ¿cómo sabes todo esto? Luffy apareció de repente detrás de Buggy, tocándose la nariz con un dedo mientras hablaba. No lo estarás inventando, ¿verdad? Aunque estaba en shock, Luffy no pudo evitar cuestionar la autenticidad de la historia. Al fin y al cabo, era simplemente demasiado escandaloso. Después de tantos años nunca había quedado rastro alguno de este acontecimiento. Buggy, que estaba en medio de su apasionante narración, se sobresaltó por el repentino movimiento de Luffy. Se volvió hacia Luffy con una mirada feroz. Oye, hombre de goma. ¿Cómo te atreves a meterme el dedo en la nariz? Con eso, Buggy estaba a punto de lanzarle un puñetazo a Luffy. Ejem. En ese momento, una tos interrumpió la acción de Buggy. Probablemente Buggy no mienta. Nuestro líder, Bob, fue comandante de los piratas de Rox hace 40 años y participó en la batalla del Valle de Dios. La voz de Cocodrilo resonó mientras miraba a Buggy y Luffy. Pero también tengo curiosidad, ¿cómo sabes todo esto con tanto detalle? Lo que Buggy acababa de decir, especialmente su mención del golpe final, lo llenó de una sensación de terror sin precedentes. Había adquirido una comprensión totalmente nueva de la fuerza de su líder. Habían pasado 40 años y estaba seguro de que el poder del líder solo se había fortalecido. Lo mismo le ocurrió a Jimbe. Al pensar en su líder, Bob, la reverencia en sus ojos se hizo aún más profunda. Además, sentían curiosidad por saber cómo Buggy sabía tanto. Después de todo, incluso como miembros de la alianza, no tenían acceso a esos detalles. Uf.
Al oír esto, Buggy dejó escapar un largo suspiro. Al pensar en Roger, la escena de su ejecución pública apareció involuntariamente en su mente, llenándolo de una sensación de melancolía. Después de recomponerse, Buggy miró al grupo con una pizca de orgullo en sus ojos. Una vez fui miembro de la tripulación del Oro Jackson. Todo esto me lo contó el capitán. ¿Qué? El señor Tres lo miró conmocionado, incapaz de contener su exclamación. ¿En realidad eras miembro de los piratas de Roger? El Oro Jackson, ningún pirata que navegaba por los mares desconocía la existencia de ese barco. Era la nave del antiguo rey pirata, Gold de Roger, el barco que había llegado a Lautale. Pero lo que sorprendió aún más a la gente fue que Buggy había sido miembro de los piratas de Roger. Tú, con esa nariz grande y estúpida, ¿en realidad eras parte de los piratas de Roger? Cuando Luffy escuchó que Buggy había seguido a Roger, sus ojos brillaron con admiración. Su impresión de Buggy mejoró significativamente en ese momento. Al ver la reacción de Luffy, Buggy se sintió bastante satisfecho de sí mismo. Se cruzó de brazos y su mente divagaba. Señor Buggy. Por favor, déjanos seguirte. Buggy-sama. Eres tan carismático, no rechaces nuestra petición. ... Ja 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 ja. Bien. Se quedó en la cubierta, riendo como un loco y murmurando para sí mismo, con el rostro lleno de una emoción incontrolable y todo su cuerpo temblando de alegría. Luffy, Mr. 3, Crocodile y Jimbe lo miraron como si estuviera loco. Los cientos de prisioneros también movieron la cabeza en silencio, completamente sin palabras. De repente, Cocodrilo gritó. Las puertas de la justicia están a la vuelta de la esquina. La gran batalla está a punto de comenzar. El tiempo transcurría lentamente. Solo faltaba una hora para la ejecución pública de Ace. Cuartel General de la Marina. Marinería. Los preparativos para la guerra estaban en pleno apogeo. El cuartel general de la Marina se había transformado en una fortaleza impenetrable, y todos los esfuerzos se habían centrado tanto en la potencia de fuego como en el despliegue de poderosos cazas. Cientos de miles de soldados de la Marina agarraron sus armas, ansiosos y listos para enfrentar a la alianza pirata entrante. En las enormes paredes de acero, Garp y Sengoku estaban uno al lado del otro. Al mirar hacia la densa multitud que había debajo, un destello de tristeza pasó por los ojos de Garp. Ace, ¿realmente debe ser ejecutado aquí? ¿No se puede cancelar? Ah, Garp. Sengoku suspiró mientras hablaba. A estas alturas, ¿de qué sirve decir esas cosas? Sabía que Ace era como un nieto para Garp, pues había sido criado por él desde la infancia. Pero ahora que la espada ya está en el cuello, ¿cómo podría ser posible detenerla? Al oír esto, el rostro de Garp se llenó de tristeza. ¡Qué desastre! Dio un pisotón tan fuerte que hizo volar polvo por los aires. Esta batalla no fue nada menos que una tortura para él. Capítulo 182. El poder de la justicia. Ace en la plataforma de ejecución. Al mismo tiempo, el despliegue de la Marina estaba prácticamente terminado. Todas las fuerzas de la justicia del mundo se habían reunido ahora en Marinería. A la entrada de la bahía en forma de media luna, lo primero que vimos fueron los 9 vicealmirantes gigantes. Junto a ellos estaban 6 de los actuales Shichibukai. Mihawk, Don Quixote do Flamingo, Bartolomeu Kuma, Boa Hancock, Marshall de T.H.G. Komoria. Cada uno tenía una expresión distinta. Entre ellos, el rostro de Boa Hancock estaba lleno de preocupación. Aunque tenía absoluta confianza en su líder, Bob, la magnitud de las fuerzas de la Marina todavía la dejaba inquieta. Sin embargo, ese sentimiento pronto fue reemplazado por determinación en sus ojos. Nunca dejaré que nadie le haga daño al líder. Detrás del Shichibukai, una enorme plataforma de ejecución se encontraba en el centro de las escaleras del cuartel general de la Marina. El marco de acero de la plataforma parecía inquietantemente sombrío bajo el sol abrasador. En la parte superior había una superficie plana hecha con resistentes tablones de madera y clavos de acero, donde ya estaban de pie 2 verdugos. Mientras tanto, en un pasillo poco iluminado se oía el ruido de cadenas. 2 verdugos, vestidos con uniformes y sombreros de fieltro a juego, cada uno sosteniendo una espada larga estándar, escoltaron a Ace hacia el final de la escalera.
Este hombre, comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca e hijo biológico del antiguo rey pirata, Gold Roger, parecía completamente desaliñado. Las marcas en su cuerpo mostraban que había estado encarcelado durante mucho tiempo y las esposas de piedra marina en sus muñecas eran particularmente visibles. Sus ojos estaban sin vida mientras los verdugos lo escoltaban hacia la plataforma de ejecución. Crujir. La puerta de madera al final de la escalera se abrió lentamente y un rayo de luz brilló en el oscuro pasillo. La figura de Lass parecía aún más abatida bajo la luz. En ese momento, el vídeo de Endemus llevado por los noticieros comenzó a transmitirse. Estas aves, entrenadas especialmente por Morgans, no tenían rival a la hora de capturar momentos clave. En el momento en que Ace apareció en la escalera, le dieron un primer plano. Oigan. Miren, el as del puño de fuego está aquí. Es el as del puño de fuego. El comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Por fin ha aparecido. ¿Es este el hombre que encenderá las llamas de la guerra y dará forma al futuro del mundo? Ace está aquí. ¿Cuándo llegarán los piratas de Barba Blanca? Sin duda, esta será la batalla más intensa de la historia. Los espectadores frente a la pantalla de transmisión en vivo estallaron en acaloradas discusiones mientras veían a Ace aparecer en Marinetti. Este hombre fue el protagonista de la ejecución pública de los marines y la chispa que encendería esta batalla. Incluso el equilibrio entre los marines y los piratas se alteraría después de esta batalla. Después de todo, estas eran las tres grandes tripulaciones piratas. Aunque el gobierno mundial había desplegado sus fuerzas capa por capa, todavía creían que los piratas nunca podrían derrotar a los marines en Marinetti. Clinic, tintineo. Se escuchó el sonido de las cadenas golpeando el suelo de piedra. Mientras la multitud frente a la pantalla continuaba discutiendo, Ace fue escoltado hasta la parte superior de la plataforma de ejecución. Ruido sordo. Un sonido pesado siguió cuando Firefist Ace se arrodilló en el centro de la platea. Mirando hacia abajo, la plaza estaba repleta de un mar de gente. En el siguiente instante, las espadas largas estándar de los verdugos se cruzaron frente a Ace, tal como lo habían hecho antes con Roger. Sin embargo, a diferencia de la última vez, esta ejecución estaba a punto de convertirse en una batalla a gran escala. Pum, pum, pum. Una serie de pasos firmes y potentes resonaron en la distancia, acercándose cada vez más. Sengoku y Garp estaban uno al lado del otro, caminando hacia la plataforma de ejecución. ¿Estás bien, Garp? Sengoku miró a Garp y habló con tono serio. Lo que voy a decir a continuación. Haz lo que quieras. Ya no puedo controlarlo. Respondió Garp con una expresión compleja, con la voz teñida de impotencia. Al final de su camino, Kong, el exalmirante de la flota, se encontraba con los brazos cruzados sobre la enorme muralla de la fortaleza, observando la disposición meticulosa del marine. Miren. Es el exalmirante de flota Kong, junto con el almirante de flota Sengoku y el héroe marino Garp. La sola aparición de estas tres figuras provocó vítores atronadores de los miles de soldados de la marina que se encontraban abajo. En el cielo, los oportunistas Newscoos que llevaban Dendenmus y capturaron primeros planos de sus rostros. Al instante, la emoción de la multitud alcanzó un punto álgido mientras todos aclamaban los nombres de estas leyendas marinas. Miren. Son los tres pilares del cuartel general de la marina. La presión que ejercen es abrumadora. No solo ellos. Fíjense en los tres almirantes sentados bajo la plataforma de ejecución. Se ven imponentes también. Sí. Sobre todo ese de rojo, Akainu. Parece tan arrogante. Y luego están los señores de la guerra del mar. Todos son villanos conocidos, excepto mi diosa, Bo Hancock. Hancock es absolutamente despampanante y su figura es impecable. Daría lo que fuera por hablar con ella una vez. Maldita sea, bastardo, debes ser un simp. Los simps merecen ser violados por Cactus. ¿Quiénes son esos hombres de traje negro que están detrás de los señores de la guerra? Dada su posición, también deben ser muy fuertes. Parece que la marina lo ha dado todo esta vez. 3 leyendas de la marina de primer nivel, 3 almirantes, 6 de los señores de la guerra, además de decenas de miles de soldados de la marina y miles de buques de guerra. Con esta configuración, parece que la marina está desplegando toda su fuerza.
¿Realmente merecen Barba Blanca, Shiki y Kaido una fuerza tan abrumadora? Los espectadores que vieron la transmisión en vivo quedaron completamente asombrados. Semejante alineación no tenía precedentes. Todas las figuras notables de la Marina se habían reunido en Marineford. No solo eso, sino que los soldados de la Marina estacionados en el East Blue, West Blue, South Blue, North Blue, Grand Line y New World también habían sido movilizados en gran medida al cuartel general de la Marina. Además, también estuvo presente el CP0 del gobierno mundial. Los piratas que se atrevieran a intentar rescatar a Ace se enfrentarían a toda la ira de la justicia. Mientras tanto, en las sombras, otras fuerzas no visibles para el público comenzaban a moverse. En ese momento, los 5 ancianos estaban sentados en una habitación dentro de la fortaleza del cuartel general de la Marina, observando la situación exterior. Su mirada a través de la ventana era aguda y llena de desdén. Como se solicitó, a excepción de Imu, los poderes de los 5 ancianos serán los mismos que los de su contraparte canónica. Capítulo 183. Las preocupaciones de los 5 ancianos. ¿Salimos a enfrentarnos a estos despreciables plebeyos?, preguntó Jai García Saturno, con las manos cruzadas mientras hablaba lentamente. No nos apresuremos por ahora. A ver si el Marine puede con este desastre, respondió Etambaro Nubenus Juro, entrecerrando los ojos mientras hablaba con cautela. Habían decidido participar en la gran batalla de Marineford, pero optaron por no entrar al campo de batalla inmediatamente. En lugar de eso, optaron por permanecer como respaldo, sin estar seguros de si los piratas tenían otras fuerzas que se unieran a la lucha. Aunque parecía que solo estaban involucrados los piratas de Barba Blanca, los piratas voladores y los piratas bestia, siempre era prudente ser cauteloso. Además, querían ver si la infantería de marina podía resolver la crisis actual. Si resultaban inútiles, tendrían que reconsiderar sus cambios de personal. En efecto, nuestro papel es gestionar cualquier imprevisto. Una vez que todos los piratas se hayan reunido en Marineford, atacaremos en el momento oportuno. El pastor Júpiter asintió ante las palabras de Nusjuro. Todavía tenían el control de la situación, sin dejarse impresionar por los llamados Yonko y los piratas legendarios entre las fuerzas piratas. Espero que no nos encontremos con el imprevisto que más tememos, dijo Nusjuro, con la mano apoyada en la empuñadura de su Shodai Kitetsu, y su tono estaba impregnado de emoción. Al oír esto, los otros 4 ancianos se pusieron rígidos y sus expresiones se volvieron serias. Sabían exactamente a qué se refería. A la repentina aparición de Bob, que había dejado una profunda impresión en ellos 40 años atrás. Las fuerzas piratas probablemente incluyan más de lo que se ha reportado en los periódicos, pero Bob probablemente no esté entre ellos, dijo Marcus Mars lentamente. No podía creer que alguien que había permanecido en silencio durante 40 años reapareciera de repente. Sin embargo, las fuerzas piratas eran sin duda más complejas de lo que se conocía públicamente. Sí, ojalá que sí, respondió Nusjuro, levantándose y dirigiéndose a la ventana de la habitación. Sus ojos agudos observaban atentamente la escena que se desarrollaba abajo. Al ver esto, los otros 4 ancianos guardaron silencio y su atención también se dirigió al campo de batalla mientras observaban en silencio los acontecimientos. En la plataforma de ejecución, Ace se arrodilló en el centro, con la cabeza gacha y la mirada vacía. Sengoku, que había estado en el muro de acero momentos antes, había aparecido de alguna manera en las escaleras que conducían a la plataforma de ejecución. Toca, toca, toca. Una serie de pasos lentos y deliberados resonaron mientras el almirante de flota Sengoku alcanzaba el punto más alto de la plataforma de ejecución. Caminó hacia Ace y sus ojos se posaron en los 2 verdugos que sostenían sus espadas largas estándar. Hazte a un lado por ahora, dijo Sengoku con una voz profunda y autoritaria. Sí, señor, respondieron respetuosamente los 2 verdugos, apartando sus espadas cruzadas. Almirante de flota Sengoku. ¿Por qué está en la plataforma de ejecución? ¿Qué planea hacer? ¿Es necesario que él mismo lleve a cabo la ejecución? No lo sé. Sigamos observando. La aparición de Sengoku en la plataforma de ejecución dejó a los soldados marinos que estaban abajo llenos de preguntas.
No solo ellos, sino los espectadores que miraban las pantallas estaban igualmente desconcertados de por qué el almirante de flota Sengoku aparecería al lado de un prisionero. Traedme el Den Den Mushi. Sengoku se giró y ordenó a un verdugo que estuviera a su lado. Sí, señor. Al oír esto, el verdugo se acercó respetuosamente a Sengoku, sosteniendo un Den Den Mushi en ambas manos. Tomando casualmente el Den Den Mushi, Sengoku miró a Ace, quien estaba arrodillado ante los 100.000 soldados de la marina. Entonces, mirando a los marines de élite que estaban abajo, la voz profunda de Sengoku resonó. Hay algo que debo transmitirles a todos ustedes. Al oír esto, todo Marineford quedó en silencio. Ni una sola persona hizo un sonido mientras todos esperaban el anuncio del almirante de flota Sengoku. Tomando una respiración profunda, Sengoku acercó el Den Den Mushi a su boca. Di el nombre de tu padre. Tan pronto como se planteó esta pregunta, inmediatamente captó la atención de todos los presentes y de los que miraban la transmisión en vivo. La escena previamente silenciosa estalló instantáneamente en una cacofonía de voces. ¿Qué significa esto? ¿Padre Ash? ¿Por qué el almirante de flota Sengoku haría semejante pregunta en un momento como este? ¿Podría ser hijo de algún personaje importante? ¿Podría ser el hijo biológico de Barba Blanca? Apuesto a que debe ser alguien más allá de la imaginación común, dado que Sengoku decidió preguntar esto ahora. Por un momento, la gente de todo el mundo comenzó a especular salvajemente sobre la identidad de Ace. En ese momento crítico, Sengoku decidió no actuar directamente y en su lugar planteó esa pregunta. Sin duda, mi padre no era un hombre común y corriente. Ace miró a Sengoku, dudó por un momento y luego respondió. Mi padre es Barba Blanca. Desde que zarpó y se unió a los piratas de Barba Blanca como comandante, siempre había considerado a Barba Blanca como su padre. En cuanto a su supuesto padre biológico, Gold Roger, nunca podría compararse con Barba Blanca a los ojos de Ace. Esto era algo que nunca cambiaría, ni siquiera en la muerte. Mentiroso. Resopló Sengoku con frialdad, con la mirada agudizada en ese momento. No mentí. Barba Blanca es mi padre, nadie más. Ace cerró los ojos y gritó con fuerza, respondiendo a la negación de Sengoku. Levantando el Den Den Mushi en alto, Sengoku declaró con voz retumbante. Tu padre es el rey pirata. Oro Roger. Zumbido. Al instante, la plaza, hasta entonces ruidosa, quedó sumida en un silencio sepulcral. Los ojos de la gente se abrieron y el sudor empezó a acumularse en sus frentes. Tras un breve momento de silencio, la noticia estalló en toda la escena. ¿Cómo es posible? Ace es el hijo del rey pirata, Roger. Esta noticia es impactante. ¿Cómo es posible? El rey pirata Roger dejó un hijo. Su linaje aún perdura. Hace 20 años, presencié la ejecución pública de Roger. Nunca imaginé que ahora presenciaría la ejecución pública de su hijo. Esta es una gran noticia. Informa rápidamente a la central para que prepare una edición especial. Fue una noticia sencillamente impactante y completamente inesperada. La gente había especulado que el padre de Ace podría ser alguien de estatus significativo, pero nadie había imaginado que era el hijo del rey pirata, Oro Roger. La gente charlaba sobre el joven que tenían delante y los medios de comunicación, esperando un acontecimiento importante, tomaban fotografías una tras otra, sin querer perderse esta noticia trascendental. Esta vez, el mundo entero quedó inmerso en esta revelación. El linaje del rey pirata, Roger, aún sigue vivo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.